Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele haber. Doy gracias al Señor, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy estamos en la radio La Predicadora, la 94.1, acá en La Ferrere, partido de La Matanza. Quien les habla es el pastor Ramón Encina, de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 de Barrio El Tambo, en Isidro Casanova. Las reuniones de nuestra iglesia son los días sábados a las 19 horas y los domingos a las 10 de la mañana. El día miércoles tenemos culto virtual con la iglesia que está en Bolivia y entonces hacemos virtual. Bueno, gracias le damos al Señor. El hermano pastor y maestro de la palabra, hermano Juan Tiquiboco, es un hermano que recién está empezando la obra ya y por eso nosotros mantenemos la comunión vía virtual los días miércoles a las 20 horas. Si usted quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, se llama Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Usted puede también entrar y suscribirse. La intención es que la palabra corra, ¿no? Que llegue, que se extienda el Evangelio de nuestra gracia, de nuestro Señor Jesucristo, pueda extenderse lo más posible. Usted se suscribe y le da el like. Si quiere hacer algún comentario, lo puede hacer también. Gracias le damos al Señor por un día más de vida, por la salud. Gracias te damos al Señor por este fin de semana que estuvimos reunidos con la iglesia, una hermosa reunión. Nos trajo la palabra el pastor Nicolás Blanco, nos trajo la palabra, el Señor usó la vida de él para poder darnos la dirección. Y bueno, y ahí estamos, hermanos, gracias al Señor. Hoy vamos a seguir con el estudio del libro de Romanos. Hoy voy a repetir la misma enseñanza que di el último lunes porque no salió la enseñanza por la radio. Y bueno, y a mí me gustaría mucho que los hermanos que escuchen la predicadora puedan escuchar esta porción de la palabra. Quiero saludar muy encarecidamente a nuestro hermano pastor Claudio, ¿no? Que partió un hijo de él este fin de semana, creo que fue, o al viernes, no me acuerdo bien. Mi más sentido pésame al hermano, a su familia. Y bueno, sabemos nosotros que ellos no van a volver a donde estamos nosotros, pero nosotros vamos a ir al encuentro de ellos. Así que un abrazo para el hermano pastor, para la iglesia toda, que el Señor le bendiga grandemente a la iglesia, a nuestro hermano pastor Dante, y bueno, consuele su corazón y lo fortalezca. Gracias le damos al Señor, le mando un abrazo fuerte a mi amada esposa, a mis hijos, a mi hija amada, el Señor bendiga grandemente la vida de ellos, y bueno, hermano, vamos a hacer una oración, y vamos a comenzar con la prédica de la palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias por permitirnos haber llegado. Gracias, Señor, por las cosas que nos acontecen. Gracias por lo bueno y grandioso que tú nos diste y en la vida de tu Hijo. Gracias porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, para la vida eterna, por la esperanza, Señor, que tú pusiste delante de nosotros. Oh Señor, a ti sea la gloria, la honra. Bendice en esta mañana a mi nuera, Señor, que cumple años. Señor, ayúdala, bendícela, que ella pueda ser llena del Espíritu Santo con poder. Te lo pido en el nombre de Jesús.
Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Entonces, estamos leyendo el libro de Romanos. Y acá en este versículo es muy importante. No es importante, es muy importante. Es un versículo que sobresale. Yo creo que acá está el fundamento, en este versículo está el fundamento de todas las epístolas del apóstol Pablo. No, es una profundidad que hay en este versículo, y si entendemos este pasaje, este versículo, entonces vamos a poder entregar todo nuestro ser. Como dice ahí en Tesalonicenses capítulo 5, 23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible para la venida del Señor. Si entendemos este versículo, si Dios nos da, no nos ilumina en nuestro entendimiento con este versículo, hermano, entonces todo va a ser una consecuencia, nada más, una consecuencia. Vamos a leerlo. Está en el capítulo 5 del versículo 8 de Romanos. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese qué verso, ¿no? Qué versículo. Y esto siempre ha sido muy precioso, por supuesto, y nosotros lo tenemos que mirar a través del significado de la pequeña palabra encarecer. Porque dice el versículo, mas Dios encarece. Ahí en esa palabra la vamos a desmenuzar, por así decirlo, para poder entender. Y ha llegado a ser más preciosa aún cuando la despedazamos a esa palabra, cuando la deshilachamos a esa palabra, entonces vamos a encontrar un significado maravilloso. Este versículo realmente cautivó mi corazón. Ganó mi corazón un poco más para el Señor, mucho más para el Señor. Porque lo que Dios busca es el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Vemos en este versículo tanta hermosura, tanta belleza hacia nosotros, ¿no? Pero fíjese lo que dice el versículo, mas Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Dónde está la hermosura? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, la muerte de Cristo, nosotros pecadores. ¿Dónde está la hermosura de este versículo? Está en la palabra encarecer. Alabado sea el Señor. ¿No? Es algo inmenso, es algo glorioso lo que hay en este versículo. Y entonces vamos a notar algunos significados de la palabra encarecer. Encarecer significa que Dios reunió todas sus cosas, especialmente su amor. Dios reunió su amor cuando su Hijo fue crucificado. Quiere decir que la altura, la anchura y la profundidad del amor de Cristo, del amor de Dios, Dios los encerró en su Hijo, en la muerte de Cristo. Dios encerró su amor, su inmenso amor, su profundo amor, su extenso amor, en la muerte de su Hijo. Entonces, si nosotros queremos alcanzar la altura, la profundidad y la anchura del amor, tenemos que recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, especialmente como nuestro Señor. Muchos hermanos tienen a Jesús como Salvador, pero no lo tienen como Señor, como el dueño de su vida, el amo de su vida. ¿Puede una persona alcanzar la salvación solamente por creer que Jesús es el Salvador? Porque dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Él
te levantó de los muertos, algo así dice, vamos a leerlo para no decirlo mal. En el capítulo 10, versículo 9, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿y usted cree que Jesucristo le salvó solo por creer que Él es el Salvador? Usted no va a ser salvo solamente por eso, porque usted va a ser salvo cuando usted crea que Jesús es el Señor. Es muy importante eso. ¿Sabe por qué? Porque la salvación, estoy saliendo un poquito del tema, porque la salvación comienza en nuestro espíritu y termina con nuestro cuerpo resucitado y glorificado. Vamos siendo salvados todos los días, pero ya somos salvos en nuestro espíritu. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros somos salvos. Porque dice Pablo, para que sea salvo en el día del Señor. En el capítulo 1 de Corintios, capítulo 5, para que sea salvo en el día del Señor. El tal se ha entregado a Satanás, no para destrucción de la carne, pero el tal sea para que sea salvo en el día del Señor. Es decir, que la salvación alcanzó su espíritu, pero no alcanza el alma y el cuerpo, porque la salvación inicial la tenemos en nuestro espíritu. Aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él, pero la salvación tiene que alcanzar nuestra alma. Nuestra alma va siendo santificada por la santificación que viene por el Espíritu y por la palabra. Bueno, pero ese es otro tema, que es maravilloso también, pero es otro tema al fin. Entonces vemos que Dios encareció su amor, Dios encerró su amor, el amor de Él, del Padre, en su Hijo. Podemos conocer la profundidad, la altura, la anchura del amor de Dios. Y Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 17 en adelante, dice, oro al Padre de nuestro Señor Jesucristo para que os dé espíritu de revelaciones y de sabiduría en el conocimiento de Él. Cuanto más le conocemos, más conocemos su amor. Más entendemos cómo es que Dios, un Dios tan poderoso, con un amor tan grande e inmenso, lo puso en algo tan pequeño como fue nuestro amado Señor Jesucristo en un cuerpo humano, lo puso ahí, todo su amor lo puso ahí. Y entonces para poder conocer la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios, tenemos que conocer más de Jesús, más de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Evangelio es Jesús, nuestro Señor, ese es el tema del Evangelio. En el tema del Evangelio no somos nosotros. No se trata de nosotros, se trata de Él, de Dios. No se trata del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo morando en nosotros. De eso se trata el Evangelio. Pero fíjese, hermano. Entonces vemos que Dios reunió todas las cosas en Cristo. Dios optó la profundidad, la altura, la longitud y la anchura de su amor. Y eso fue necesario. Él debía estar encerrado en toda su inmensidad. De otra manera, ¿cómo podría Él contemplar la muerte de su Hijo? ¿Cómo podría contemplar Él a su Hijo sufrir en las manos de los pecadores? ¿Cómo podía Él soportar eso? ¿Cómo podía soportar ver a su Hijo salido de su seno, ese Hijo que Él amaba tanto? ¿Cómo podía Él soportar que ese Hijo fue hecho pecado por nosotros, que no le amábamos, porque nosotros no le amábamos a Dios? Y Dios tenía que soportar eso, ver todo eso. Entonces Él encerró su amor en Cristo. Él miró a Cristo, a su Hijo, y Él lo amó tanto. Por eso cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos su amor. Todo su amor, la inmensidad de su amor. Lo alto, lo profundo, lo ancho de su amor lo recibimos cuando recibimos a Jesucristo. Imagínese.
No hay una gota de amor en Dios que no hayamos recibido nosotros. Nosotros hemos recibido el inmenso amor de Dios y está en nosotros ese amor. Y ese amor se llama Jesucristo el Señor. Él es el amor de Dios. Dios lo mira a su Hijo, vive contemplando a su Hijo. Y a través de su Hijo Él nos ama a nosotros. Porque le hemos recibido, porque le hemos aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces, vemos que Él encareció su amor hacia nosotros, ¿no? Él encareció su amor hacia nosotros en el Calvario. Él encerró todo su amor en su Hijo. Pudo soportar que lo escupieran, pudo soportar que lo azotaran, pudo soportar que le pusieran una corona de espinas sobre su cabeza, pudo soportar las burlas que lo tiraran de la barba y le golpearan de tal forma que dice que su hermosura desapareció. Fíjese, Él encerró todo su amor en su Hijo. En su Hijo, lo encerró ahí. Porque Jesucristo estaba dando su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos alcanzar la comunión nuevamente con Dios, para que pudiéramos ser salvos y tener la vida eterna. También vemos que esta palabra encarecer significa introducir su amor en nosotros, en la cruz. Ahí en Colosenses podíamos leer, Colosenses capítulo 1, 27. Colosenses es un libro de corrección, ¿no? Y es muy necesario para la iglesia. 1:27, hermano, dice así: a los cuales quiso Dios hacer notorias la riqueza de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿No? Cristo en nosotros. Usted se da cuenta que cuando usted recibió a Cristo y Cristo se introdujo en usted, ¿no? También se introdujo el inmenso amor de Dios. Todo Dios se introdujo dentro de nosotros. Nosotros estamos llenos del amor de Dios en nosotros. Hay una vida dentro de nosotros que contiene hasta el último gramo del amor de Dios en nosotros. Hasta el último gramo. Y con ese amor, porque nosotros amamos y cuando uno ama y es respondido, uno es feliz. La felicidad llega a nosotros cuando nosotros amamos y somos respondidos. Y no solamente que Dios nos ama si nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Entonces, para que nosotros seamos felices tenemos que amar a Dios, pero para amar a Dios tenemos que mirar el Calvario. Tenemos que mirar la redención, la muerte de Cristo por nosotros. Entonces Dios introdujo en nosotros, por medio del sacrificio de Cristo, Él introdujo su amor. Hay muchos hermanos que no pueden amar, que dicen que son cristianos y no pueden amar. Están llenos de amargura, llenos de rencor. Eso el enemigo hizo en ellos, en sus corazones, ¿no? Fueron heridos, fueron lastimados, fueron defraudados y están llenos de amargura, llenos de rencor. Pero nuestro interior no es para esas cosas, nuestro interior es para el amor de Dios. ¿Cómo va a convivir el amor de Dios o Jesús dentro de nosotros, estando nosotros llenos de rencor y llenos de amargura? Cuando todo el amor de Dios, todo, hasta el último gramo de su amor fue introducido en nosotros, porque Dios derramó su amor, su inmenso amor, en su Hijo. Y cuando nosotros recibimos a su Hijo, recibimos el amor de Dios. Fíjese que si estamos capacitados
para perdonar, si estamos capacitados para relativizar una ofensa, si estamos capacitados para soportar, no para olvidar, porque hay un amor muy grande dentro de nosotros, hermanos. Usted tiene un amor muy grande dentro, que no es suyo, que es el amor de Dios. Ese amor se manifiesta en nosotros en la medida que la vida de Dios vaya creciendo en nosotros. Porque ese amor va a un aumento. Así como aumenta la vida que hemos recibido, así aumenta su amor. Porque la vida que nosotros tenemos es amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Pero hay muchos hermanos que no pasan años y no son felices en el Evangelio. Viven con tanta tristeza. Las luchas y las pruebas no pueden apagar el amor de Dios. Porque si las luchas y las pruebas pudieran apagar el amor de Dios, entonces el amor de Dios sería un sentimiento humano. Pero el amor de Dios es una persona, es Cristo en nosotros. Y Él no puede ser apagado porque Él tiene vida eterna. Así como Él es eterno, el amor de Dios es eterno. Y eso fue introducido en nosotros cuando nosotros le hemos recibido como Señor y Salvador. Estamos llenos de ese amor. Pero ¿qué pasa? El enemigo no quiere que la iglesia manifieste ese amor. Porque cuando manifestamos el amor de Dios, manifestamos la vida de Dios. Y la vida de Dios en su manifestación hace retroceder, deshace toda obra del diablo. Lo deshace, no queda nada. La vida de Dios en nosotros produce salud, no produce enfermedad. Pero sin embargo hay muchos hermanos que están enfermos. ¿Por qué están enfermos? Porque el amor de Dios no se manifiesta, la vida no se manifiesta en ellos. ¿Y por qué no se manifiesta la vida? Siendo que ellos recibieron la vida cuando creyeron. Porque esa vida tiene que crecer. Esa vida crece por medio del alimento de su palabra. Cuanto más somos alimentados de la palabra de Dios, más crece esa vida, más crece ese amor. Y más en salud nosotros vivimos. Todo es una consecuencia. El Evangelio no es magia. No es magia. Miren, los magos de Egipto quisieron imitar las obras de Moisés. Pero el Evangelio no es magia. El Evangelio es poder de Dios. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar. Y ahí la salvación es extensa. No solamente que nos salva el Evangelio del infierno y de la condenación eterna, sino que nos salva de los malos pensamientos, de los malos sentimientos, de las enfermedades incurables que muchas veces tenemos en nuestro cuerpo físico, el Evangelio, porque el Evangelio contiene la vida de Dios, el amor de Dios está en el Evangelio. No miremos al amor como un sentimiento, sino que miremos al amor como una persona. O como un Dios que tiene tres personas, porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo moran en nosotros a través del amor. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces Dios encarece su amor para con nosotros. Y eso dice Colosenses. Vamos a leerlo de nuevo. A los cuales quiso Dios hacer notoria la riqueza de su gloria, de este misterio, entre los gentiles, que es Cristo. Cristo es el amor de Dios en nosotros, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Alabado sea el Señor. Fíjese, la esperanza de gloria, Cristo. Entonces vemos qué hermosa introducción, qué extraordinaria, qué conmovedora introducción tenemos cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Nosotros fuimos familiarizados con el amor de Dios, el cual no se puede comparar con ningún otro amor. Este amor es sobresaliente. Por eso, hermano, este amor es poderoso.
Es un amor que termina con el rencor, con el odio, con la enfermedad, termina con la muerte. Este amor termina con la muerte. Por eso nosotros fuimos introducidos a una ignorancia en cuanto a la palabra. Porque el enemigo sabía y sabe que en el conocimiento de la palabra el amor de Dios se desarrolla en nosotros, en nuestro cuerpo humano. Y nosotros, para poder alcanzar la primera fila de la esposa, necesitamos largos años de vida, porque hay una transformación que tenemos que sufrir, y eso lleva tiempo. Por eso Dios dijo que el hombre viviría 120 años. Cuando un cristiano muere tempranamente, tal vez sea porque el amor no se ha desarrollado en su vida, el amor de Dios, Cristo. Gloria al nombre del Señor. Nunca el hombre amó como puede amar en este tiempo de gracia. Estamos capacitados para amar, para perdonar, para olvidar toda ofensa. Estamos capacitados. Dios nos capacitó por medio de su Hijo Jesucristo. Dios hace que nosotros, los hijos de Dios, pongamos los ojos en Jesús. Pero el diablo nos lleva a nosotros a poner los ojos en las organizaciones religiosas que los hombres inventan, en las doctrinas y mandamientos de hombres. Pero cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, entonces estamos poniendo los ojos en el amor de Dios, en la vida de Dios. Porque ahora podemos entender que cuando Pablo habla allí en Efesios capítulo 1, y él desea que los ojos del entendimiento sean abiertos, ¿no? Él dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de la vocación y cuál es la riqueza de su gloria y de su herencia en los santos. Ahora entendemos que Dios, para poder resucitar a Cristo de entre los muertos, Él lo resucitó con su mismo amor, con el poder más grande que hay en Dios. ¿Sabe cuál es el poder más grande que hay en Dios? Es el amor. Porque con ese amor Él resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y con ese amor Él nos va a resucitar a nosotros el día que tengamos que ser resucitados. Ahora fíjese, Dios nos lleva a nosotros a poner los ojos en Jesús. Es decir, Dios nos lleva a poner los ojos sobre su amor. Hasta que nosotros aprendamos. ¿Por qué tenemos que tener fijos los ojos en el amor de Dios? Para alcanzar la misma altura, la misma estatura, la misma crecimiento que Cristo tiene. Si miramos para otro lado, no lo vamos a alcanzar. Si nosotros no miramos al mundo, o miramos a la carne, o somos fieles a las denominaciones de los hombres, no vamos a alcanzar este amor. Es decir, no se va a formar Cristo en nosotros. Nosotros, para que Cristo sea una realidad en nosotros, tenemos que poner los ojos en Jesús, en el amor de Dios, porque Jesús es el amor de Dios. Dios exhibió, este es el punto número 3, Dios exhibió su amor en el Calvario. Él mostró a un hombre espiritual en la cruz, en el madero, que estaba dando su vida, que estaba cumpliendo su voluntad. Porque solamente un hombre espiritual puede cumplir la voluntad de Dios. Puede satisfacer a Dios, un hombre espiritual, no un niño. Porque Pablo habla a los corintios y le dice, oigo que hay entre vosotros disensiones, peleas, divisiones, ¿no? En esto no os alabo, dice Pablo, a los corintios. Solamente un hombre espiritual, como dice ahí en 1 Corintios capítulo 2,
donde dice que el hombre espiritual no es juzgado de nadie, aunque él juzga todas las cosas. Y nosotros, para que Cristo llegue a ser un hombre espiritual dentro de nosotros, nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. Ahora Jesús está en su palabra. Tenemos que poner los ojos en su palabra. Especialmente en las 14 epístolas del apóstol Pablo, porque él nos habla de Cristo, nos habla de Jesús, del que resucitó. Entonces él exhibió su amor en el Calvario, ¿no? El carácter de ellos fue puesto allí para que todas sus criaturas pudieran maravillarse. ¿Dónde usted puede maravillarse? ¿Cómo Dios pudo permitir? ¿Cómo Dios pudo permitir que su único hijo, su único hijo fuera muerto por el pecador? Fíjese cuánto amor derramó Dios. El único hijo que tenía Dios, el unigénito del Padre. Él le permitió a su hijo poner su vida en propiciación por la nuestra. Padre, yo voy a ir. ¿Quién irá por nosotros? Yo voy a ir, Señor. Yo voy a ocupar el lugar de ellos. Yo voy a morir en lugar de ellos. Yo voy a descender a las partes más profundas, al infierno, en lugar de ellos. Yo voy a estar ahí 3 noches, 3 días ahí en el infierno. Yo voy a estar, ¿no?, en lugar de ellos. Yo no quiero que ninguno se pierda, Señor. Yo sé, le decía Jesús al Padre, yo sé cuánto tú amas la creación. Yo sé que tú los amas demasiado. Entonces, yo voy a ocupar el lugar de ellos. Y él fue, porque él amaba demasiado a Dios y dio su vida por Dios y por nosotros. El carácter de Dios fue expuesto en ese momento. Fue mostrado a nosotros para que nosotros nos enfocáramos nuestra atención en Él, para que aprendiéramos el valor, ¿no?, de su amor, de su sacrificio. El Padre nos amó, permitiendo a su Hijo morir en la cruz. Nos amó. ¿De qué manera nos amó? Hasta lo sumo. Este amor deja todo otro amor detrás. El amor de Dios es mayor que cualquier otro amor. Mayor que el amor de un padre, que una madre. Mayor que el amor hacia un hijo. Primero está Dios. Primero está Dios. Gloria al nombre del Señor. Porque el amor de una madre es tan grande, pero el amor de Dios lo aventaja mucho. Mucho más lo aventaja. Yo no sé si una madre va a entregar a su hijo para que sea muerto en lugar de un pecador. Pero Dios mostró su amor, que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Gloria al nombre del Señor. Dios amó a su enemigo, a nosotros, y lo exhibió hasta lo sumo en la cruz del Calvario. Una madre ama a su bebé recién nacido, ¿no? Es su carne, es sus huesos, una parte de ella misma. Pero Dios amó a la criatura pecaminosa y rebelde que clamó a Él por la muerte de su Hijo. Porque lo que el hombre clamó, que muriera Jesús, pero Dios amó al hombre que estaba maldiciendo a su Hijo. Es un misterio el amor de Dios, que tiene que ser revelado por el Espíritu Santo a su mente, a su corazón. Pero sin ninguna duda el amor de Dios fue exhibido, fue puesto en alto. Entonces nosotros, cuando entendemos este amor, entonces nosotros nos postramos delante de Dios con un corazón de gratitud y gracias, Padre. Gracias por un amor tan inmenso.
siendo yo tu enemigo, siendo que yo despreciaba a tu Hijo, siendo que yo renegaba de ti, tú permitiste que tu Hijo diera su vida para salvarme, porque tú lo permitiste. Porque si no lo hubiera permitido, nunca hubiera ocurrido, por más que Jesús hubiera querido. Pero tú lo permitiste para salvarme, para regenerarme, para darme una esperanza de vida. Él asegura que encarece su amor hacia nosotros más y más, más y más. Es increíble, hermano, que nuestro Dios nos haya amado a nosotros a costa de la muerte de su Hijo. A costa de la muerte de su Hijo. Es terrible eso. Que Dios nos libre de semejante experiencia, ¿no? Yo lo único que sé es que fui beneficiado con eso. Y le doy gracias a Dios porque me amó aún siendo yo enemigo de Dios. Aún siendo yo un pecador. Por eso digo que el pecador no se va al infierno. El pecador se le invita a ser salvo. Se le invita a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Los incrédulos van al infierno, los que no creen, pero el pecador está la sangre de Cristo para salvarlo, no para condenarlo, para salvarlo. Dios probó su amor en el Calvario, en la cruz. El amor de Dios fue probado hasta lo sumo. Todas sus profundidades fueron movidas. Nada de lo que Él hizo en el pasado podía conmover a Dios. Él no se conmovía con nada. Dios para la creación, Él usó su poder. Pero para la redención, Él probó su amor. Su amor. Fíjese, soportó, Soportó Dios ver a su Hijo, no siendo burlado, recibiendo golpes de hombres pecadores, soportó, que le desfiguraron la cara, que lo agarraron de la barba, del pelo, y le tiraban y se burlaban de él. Soportó Dios ver a su Hijo siendo azotados con azotes que contenían plomo y que contenían cuchillos afilados y le arrancaban la piel. Soportó todo eso por amor a nosotros. Fíjese, por amor a usted y por amor a mí. Nadie te va a amar como te amó Dios. Nadie. Ni tu madre, ni tu padre, ni tu hermana. Nadie te va a amar como Dios te ama. Porque Dios encareció su amor para con nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted busca el amor verdadero, venga a los pies de Jesucristo. Y ese amor va a ser inalterable, inamovible. Ese amor está sostenido en lo que Cristo hizo por nosotros. Ese amor no puede morir, el amor de Dios no puede morir en nosotros, porque dice, ¿quién nos apartará del amor de Dios en Cristo Jesús? Fíjese ahí en Romanos, en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 'Perdón, estoy leyendo. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. ¿Quién además está a la diestra de Dios? El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o cuchillo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Y ante todas estas cosas
no hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. ¿Vio? Dios nos amó. Él mostró su amor. Hay evidencia de su amor, que es la muerte de su Hijo. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Para crear el mundo, las estrellas, para la creación Dios usó su poder, pero para la redención Dios usó su amor. Su amor nos redimió, su amor nos salvó, nos dio una oportunidad nueva. Su amor nos da una esperanza a nosotros, a la iglesia, de que algún día nosotros vamos a estar con Él, viviendo para siempre, con un cuerpo resucitado y glorificado conforme a la gloria de su Hijo. Fíjese, hermano amado. Y entonces el apóstol Pablo dice, ¿no?, lo cual es lógico, que si somos enteramente justificados por gracia, por la gracia de Dios, la sangre de Jesús como base, dice, entonces tenemos certeza de que seremos salvos de la ira. ¿No? Y esto concuerda con lo que Jesús decía. No vendrá condenación, va a pasar de muerte a vida. Ahí en Juan capítulo 5, 24. Y el apóstol Pablo dice más todavía. Si Dios nos reconcilió siendo enemigos por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y ahí vemos nosotros un misterio. Seremos salvos por su vida. Es decir, que hemos recibido la vida y esa vida nos salva. Y esa vida, ¿dónde está? En nuestro espíritu, porque aquel que se une al Señor es un espíritu con Él, pero la vida de Dios nos sigue salvando porque de nuestro espíritu la vida se traslada a nuestra alma y entonces cuando la vida llega a nuestra alma, la vida de Dios llega a nuestra alma, la vida de resurrección llega a nuestra alma, cuando llega el amor de Dios a nuestra alma, entonces nuestra alma es salvada. Es salvada. ¿De qué es salvada? De la muerte, de la condenación, lo mismo que es en nuestro espíritu. Dios encarece su amor para con nosotros. Seremos salvos por su vida. Y entonces si nosotros tenemos a Dios en nuestro espíritu nada más, pero no tenemos a Dios en nuestra alma. Disculpen, hermano. Si nosotros tenemos a Dios en nuestra alma, no tenemos a Dios en nuestra alma no va a ser salva. Porque nuestra alma es salvada por medio de la vida que está en nuestro espíritu, la vida de Dios que está en nuestro espíritu se tiene que trasladar a nuestra alma. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando nuestra alma se rinde a Dios. Tenemos que rendirnos voluntariamente, como dice Pablo, Gálatas 2:20, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cristo, ahora yo creo que Cristo vive en mí, niego completamente los sentimientos que mi alma me hace creer. No, ahora yo estoy muerto con Cristo, ¿no? Y resucitado con Cristo. Soy una nueva creación ahora. Seremos salvos por su vida. Entonces vemos que la reconciliación ha sido efectuada, sea que la disfrutemos o no, porque es judicial esto. Y eso hace relación a la muerte de Cristo, como nuestro sustituto, como nuestra cabeza caída. Pero las palabras, salvo por su vida, se refiere a la resurrección de Cristo como el último Adán. Por eso, hermanos amados, ¿cómo no le vamos a amar a Él, no? ¿Cómo no le va a amar a Dios? Pero nos han predicado de un Dios castigador, de un Dios que condena, de un Dios que va a derramar juicio sobre aquellos que no somos fieles. Cuando el amor de Dios no se manifiesta a nosotros por medio de nuestras obras, sino que el amor de Dios se manifestó o se derrama sobre nosotros por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros ya hemos recibido el amor de Dios. Ese amor tiene que crecer en nosotros.
Ese amor está relacionado con la vida que hemos recibido. Tienen una relación muy íntima. Si esta vida crece, el amor crece. Si esta vida crece, el amor crece, Cristo crece. Entonces llegamos a experimentar al hombre espiritual en nosotros, guiándonos y conduciéndonos a toda justicia, como dice la palabra de Dios, porque ahora tenemos una vida de justicia que manifestar. El amor de Dios es algo maravilloso que la iglesia no conoce. La iglesia no se le enseñó sobre el amor de Dios. A la iglesia se le enseñó a cumplir, a obedecer a Dios por medio de las obras. A la iglesia se le enseñó el infierno. Y habían hermanos que descendían al infierno y veían a pastores, millones de hermanos descendiendo al infierno. Eso es una mentira del diablo, eso. Porque Cristo no murió en la cruz para que los creyentes vayan al infierno. Cristo murió en la cruz para que los creyentes vayan donde Él está, al cielo. Ningún creyente va a ir al infierno, nunca, jamás. Ciertamente que el único que juzga la salvación es Dios. Yo no voy a decir quién va a ir al cielo y quién va a ir al infierno porque no estoy calificado para eso. Creo que ningún hombre está calificado para eso. Ese juicio es de Dios nada más. Pero al que cree, al que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios le promete, le da una esperanza de vida eterna en los cielos. Eso yo lo creo. No hay creyentes en el infierno. No hay. Hay incrédulos en el infierno. Hay demonios. Pero creyentes no creo que haya ninguno. Digamos, creyentes que hayan recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso, hermano, conocer el amor de Dios, cómo nos amó Dios a nosotros, cómo Él pudo soportar tanto dolor en su Hijo, cómo Él pudo tolerar, ¿no?, que le pusieran una corona de espina y le traspasaran los pies y las manos con clavos. ¿Cómo pudo tolerar eso? ¿Sabe por qué lo toleró? Porque Él nos amó. Él lo hizo por usted y por mí. Él permitió que Jesucristo fuera una sola llaga. Una sola llaga. Todo el castigo que Él recibió, los azotes que Él recibió, formaron una sola llaga. Por eso la Biblia dice por su llaga, no dice por sus llagas en plural, sino que lo dice singular. Por su llaga, todo su cuerpo era una llaga. Por su llaga nosotros fuimos sanados. Imagínese un padre ver a su hijo azotado de la manera que fue Jesús, rechazado de la manera que fue Jesús, y aún Dios amaba a aquel que lo estaba azotando, aquel que le estaba poniendo la corona de Dios de espinas en su cabeza. Lo estaba amando Dios a esa persona. Y fíjese, y por esa persona Cristo murió. Por los adúlteros, por los afeminados, por los homosexuales, con los travestis. Por todo eso murió Dios, Jesús, para salvarnos. Ahora cuando uno rechaza, por eso hoy es el día en que usted puede ser salvo. Usted que es afeminado, que es travesti, que es homosexual, que es vendedor de droga, usted que es consumidor de droga, déjeme decirle que usted no necesita la droga para vivir. Déjeme decirle que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida para usted. Reciba a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y usted va a ser una persona feliz. Va a ser sano de todas sus enfermedades, de todos sus vicios. Jesús vino a salvar, no vino a condenar. Dios mostró su amor para con nosotros. Dios encareció su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados, si Dios
nos amó de tal manera que permitió que su Hijo muriera en la cruz del Calvario, ¿no? ¿Cómo pensamos nosotros que ese Dios que nos salvó ahora nos va a mandar al infierno? La obra de Dios en nosotros comienza con la salvación. ¿Y usted cree que la va a dejar por la mitad? Dios no deja ningún salvo a su propia expensa. Dios se hace cargo de ese salvo hasta el final. Por eso, amados del Señor, Dios encareció su amor para con nosotros. No, si Dios nos justificó a nosotros, por su gracia, si Dios nos justificó por la sangre de su Hijo como base para nosotros, entonces, ciertamente que seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. Dios no está irado con nosotros. Sí, pero pastor, usted sabe que yo cometí un error. Pero Dios no está irado con usted porque usted cometió un error. Dios está feliz con usted. Porque usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo único que tiene que hacer es seguir corriendo la carrera. No deje de congregarse, aún en su error, en su debilidad, en su humanidad, siga congregándose. Dios le va a restaurar a su tiempo. No abandone la fe. Siga firme en lo que creyó. Es el Dios de amor que te salvó, Él te va a sostener. Usted sabe que ningún hijo de Dios cae al piso para que alguien lo patee o lo pise. Cuando nosotros caemos, caemos en la mano de Dios. Cuando nosotros caemos, Él nos sostiene en su mano. ¿Y quién nos arrebatará de su mano? Un hijo de Dios nunca cae en el piso, nunca cae en medio de la inmundicia y de la suciedad, cae en las manos de Dios y Dios lo restaura. Yo creo eso con todo mi corazón, porque usted no vaya a creer que yo nunca he caído. He caído y el Señor me ha restaurado. Me ha sostenido en los peores momentos, era muy joven en aquel tiempo, pero Dios me restauró. Y se cumplió en mí lo que dice ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 1, fui consolado con la consolación con la cual fui consolado, ahora yo puedo consolar a otros. De la misma manera que yo fui consolado, yo puedo consolar a otros, porque yo pasé por ahí. Yo no le digo que usted tiene que caer para usted tener la experiencia. Usted solamente tiene que creer la palabra, porque de alguna manera todos fuimos consolados. Amados, doy gracias al Señor. Creo que se está cumpliendo la hora. Sí, tengo un minuto, ya me pasé. El Señor bendiga grandemente tu vida, hermana, hermano. Y no se olvide que Jesús le ama. En medio de las pruebas, en medio de los fracasos, en medio de la necesidad, usted tiene un ser que lo ama y que está dentro suyo. Es mentira lo que el Satanás dice. No, que no puede perdonar una ofensa, que no puede usted olvidar una ofensa, es mentira. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Padre amado, te doy gracias. Muchas gracias por permitirme hablar de ti, Señor. Oh Señor, gracias por el amor con que tú me has amado. Yo he experimentado que nadie me amó tanto como me amaste tú. Tu amor fue mayor que todo lo otro. Oh, gracias te doy, Padre, por haberme amado, por haberme restaurado, por haberme dado una esperanza de vida eterna. Señor, bendice a las almas, bendice a aquellos que están entregando su vida a ti. Manifiéstate en ellos, Señor, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermanos. Se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.